Hola amigos de Devolver Conciencia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario y momento en que nos vean. Estamos aquí en un nuevo en vivo de Devolver Conciencia, muy contentos de estar con ustedes en una charla más, conociendo a esos colombianos que le aportan al país cada día con su trabajo, con su experiencia. Hoy tenemos un invitado que soy encantada, quiero conocer su historia ya y quiero aprovechar también para felicitar a Carolina, a Ana María y a Francisco. Ellos son parte de nuestro grupo, que son los que consiguen a nuestros invitados cada 8 días y la verdad que la están rompiendo. Siempre traen acá personas súper interesantes para conocer y cada historia de vida es tan bonita, cada historia nos enseña tanto. Es tan bonito ver como las realidades del país a partir de la experiencia de cada persona. Y creo que de cada uno aprendemos tanto que eso es lo que a mí más me gusta de esta iniciativa. Hace 8 días justamente con Maritza tuvimos nuestra invitada de la semana pasada, una conversación muy importante sobre lo importante que es hablar bien, utilizar los términos adecuados, sobre todo cuando uno está hablando de temas como discapacidad, cómo el vocabulario es tan importante para dar a entendernos bien y para tener empatía con las demás personas, ¿no? Para saber cómo relacionarse y cómo no lastimar o herir de pronto con el vocabulario que utilizamos. Y esas cosas a mí me parecen súper hermosas de este especial, de este programa, y seguramente que hoy también con Never vamos a aprender un montón de cosas interesantes que nos abren la cabeza y nos ayuden como a expandir un poco más el conocimiento no solamente sobre nuestro país, sino también sobre las realidades de él. Así que bueno, eso es lo que vamos a tener hoy, una charla muy interesante y Anita, te dejo para que nos presentes al invitado de hoy. Gracias, Angélica. Gracias una vez más por estar aquí a nuestra audiencia. Nosotras siempre encantadas y encantados de tener a todas estas personas maravillosas aquí en este programa. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Les voy a contar de quién se trata Ever Mercado. Él es un fotógrafo, es afrodescendiente, es un joven de 27 años de Buenaventura, del Valle del Cauca, y estudió comunicación social y periodismo. Su experiencia está relacionada con la fotografía documental, periodística y la producción o realización audiovisual. Y durante sus últimos años, sus intereses han girado en torno a narrar esfuerzos de las comunidades en la construcción de paz, la cultura ancestral del Pacífico medio colombiano, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los derechos humanos e historias de personas en el Pacífico con relación a su entorno y sus quehaceres. Ever ha tenido un recorrido impresionante, ha trabajado en medios como El País, América de Colombia, El Cuarto Mosquetero, El Espectador, Semana Rural o la agencia de noticias Reuters. Pero además Ever pertenece, es miembro actualmente de comunidades fotográficas internacionales. Y yo quiero darle el paso a Ever, saludarlo, darle la bienvenida, decirle que estamos felices de que esté aquí con nosotros. Y bueno, bienvenido Ever, cuéntanos un poquito más de ti, cuéntanos de esa Buenaventura que traes en la sangre, cuéntanos un poco más de esa experiencia. Pues, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo están? Un gustazo estar con ustedes, en serio. De verdad, gracias por la invitación, por la posibilidad de conversar y de que a la final en esta conversa pues haya quizá la semillita de que alguien pueda también ver el futuro que quiera tener en su vida a través de uno o lo que uno más o menos ha hecho es gratificante. Así que gracias. Pues nada, de mi lado, un placer. Mi nombre, Ever Mercado, tengo 27 años, ya como tú dices, soy de Buenaventura. Y digamos que la vida me ha llevado a ser fotógrafo de alguna manera por el deseo de querer conocer qué pasa en el territorio, qué pasa más bien en mi territorio y cómo puedo contarlo. Digamos que el caminar me ha llevado a la fotografía como una forma de poder tener la excusa para acercarme a esos lugares que no conozco, a esas personas que no conozco, y que sea la fotografía la herramienta y el puente para contar esto que quiero contar. Y ha sido un camino larguito porque arranqué relativamente joven, a los 15, cuando recién entré a la universidad. Y aquí vamos, andando, queriendo contar el territorio, y aquí seguimos. Ever, qué bueno que a través de la fotografía cuentes historias. Tal vez en un ratico puedas contarnos un poco más de ese trabajo tan impresionante que haces.
que bueno, que tú dices, es un medio también de expresar, ¿no? De expresar una historia, una realidad. Así que, bueno, admiro mucho ese trabajo, me parece estupendo. Pero bueno, quisiéramos saber un poco más, Ever, de esas etapas iniciales de tu vida de niño, de ese crecimiento en Buenaventura. Tú eres de Buenaventura, pero tus papás también son de allá, ¿o no? Cuéntanos un poco más de esa historia de los inicios. Bueno, si yo echo para atrás, yo digo, ok, todo tiene sentido y todo me llevó a mí a ser fotógrafo y contar, pero en ese entonces pues no lo veía. Sucede que, bueno, yo soy de Buenaventura, pero mis papás no son de Buenaventura. Mi papá es costeño de la costa atlántica, mi mamá es de Bogotá y yo soy de la costa pacífica, de Buenaventura. Mi papá es de Montería, mi mamá de Bogotá, yo de Buenaventura. Entonces cuando crecí, cuando estaba muy chiquito, yo vivía más o menos como en una mini burbuja cultural un poco distinta a la que sucedía en mi entorno. Entonces todo lo que comíamos en mi casa, como hablábamos en mi casa, como interactuábamos en mi casa, era totalmente distinto a como hablábamos, interactuábamos y pasaba la vida misma en Buenaventura, en el Pacífico. Entonces comíamos en mi casa la comida de la costa atlántica, pero hablábamos como en el centro del país. Entonces eso en mi contexto nos obligaba a mis hermanos y a mí como madre, ¿para dónde agarramos? ¿Qué somos? Entonces me acuerdo que teníamos conversas con mis papás, con mis viejos, preguntándoles como, ¿para dónde agarramos? Porque tú eres de por allá, tú eres de por acá, nosotros somos de por aquí, ¿a dónde nos sentimos de pronto propias y propios como en común con el entorno? Entonces siempre tuve como esa duda porque lo que yo comía no era un tapo de pescado, comía viuda de pescado, que era distinto. No comíamos de pronto arroz atollado, comíamos cabeza de gato, que es de la costa atlántica, y así. Entonces era muy raro porque llegaba al colegio y mis amigos decían, no, manito, es que hoy me comí un tollo, primo. Yo, pero ¿un tollo? ¿Qué es un tollo? A los 7 años. Cuando yo que me en cuenta como a los 12 años, como pues padre, no puede estar pasando que yo no entienda qué está pasando con mi entorno, no sé qué comen mis amigos, no sé cómo hablan de todos mis amigos. Claramente pues yo estudiaba con mis amigos y todo y interactuábamos, pero era muy distinto lo que pasaba fuera de mi casa, dentro de mi casa. Así que ese fue como un primer momento en el que yo dije, algo está pasando aquí y quiero saber qué pasa en Buenaventura, como por lo menos conocer un poquito más, porque me sentía mal por no conocer dónde vivía, ni tener esa relación con el territorio que muchas amigas y amigos tenían. Y deseaba tenerla. En ese camino, pues igual en mi casa mi mamá es artista de alguna manera, mi mamá escribe poesía, entonces también ahí uno ve como el deseo de manifestar el deseo a través de alguna máquina que se pueda materializar. Y mis hermanos, cada quien hace su cosa. A mi hermano mayor le gustaba la música, a mi hermano menor le gustaba el dibujo, y a mí me gustaba un poquito de todo. También hacía de todo un poco. Y ese fue como el contexto en el que voy creciendo, en el que de alguna manera mis viejos me van guiando. Claro, a su forma de ser, yo luego decido que esa ausencia que tengo es lo que voy a apropiarme para definir quién soy. Y la ausencia de información que tengo en el territorio, o la ausencia de conexión que tengo con el territorio, es a la final lo que me define, o el deseo que me lleva a mí. Por eso, luego más adelante, yo decido estudiar comunicación social, porque vi que esta gente que estudia comunicación social tiene la posibilidad de contar cosas. Entonces, por ahí me voy enrutando. Es eso. Ay, qué lindo, Ever, me encanta. También me transportas un poco a pensar en esa mezcla de culturas de tus padres y ustedes viviendo en Buenaventura, que también es una cultura impresionante, es hermosa. Yo he ido un par de veces a Buenaventura y bueno, todo me encanta ya. Pero qué chévere como también crecer con padres de diferentes lugares que le puedan a uno transmitir, incluso un lenguaje, porque pasa en todas partes que, como en todos los países, que si eres de una región X, pues tienes un acento diferente, comes cosas distintas y demás, y eso me parece genial. Yo quisiera saber, antes de darle el paso a Angélica, que seguro está aquí, que se habla y que te pregunta cosas, yo quisiera saber
¿cómo era esa relación en el colegio con los demás niños cuando ya empezaste como, bueno, querías también tener el lenguaje, entender qué era lo que comían y demás? ¿Cómo se te fue dando? ¿Fue fácil para ti como en el colegio, enrutarte y tener pues los amigos y demás? No diré que fue fácil, pero fue un poquito raro uno siendo niño, como querer ser consciente de lo que estaba pasando. Entonces, claro, digamos, en el colegio, por lo menos en el Pacífico, se pretende hacer, digamos, una educación con una mirada étnica y territorial. Entonces, se presentaban estos momentos de clases donde para tal día tienen que llevar un plato típico de la ciudad o del Pacífico. Entonces, pues ya uno veía que los compañeros llevaban camarones, ceviche, llevaban arroz a las siete mares y un montón de vainas. Entonces, ya uno decía como, ok, yo inconscientemente, yo digamos, lo digo ahora ya de viejo, que miro para atrás, pero inconscientemente decía, ok, esto es lo que comemos. Comemos esta comida con esta vuelta, la hacen así, así, esa, y empieza a crear este mapa mental de cómo se va haciendo la vuelta. Cómo es el entorno y cómo viven mis compañeros y mis compañeras. Y no es que usualmente comamos todos los días esto, pero por lo menos lo básico en ese entonces era tener nociones de cuáles eran los platos típicos o los platos propios de nuestra región, más que típicos. Perdón ahí la palabra, típicos no sería, sino propios de nuestra región, propios de nuestra cultura, propios de nuestra forma de vivir en el Pacífico. Y allí comenzó entonces a crear esta identidad. Ahora sí, en ese entonces yo ya tendría entre los 12 y 13 años, comienzo a construir una identidad y a sentir que estoy creando una identidad en relación al territorio que estoy viviendo y en relación a las dinámicas que veo. Tanto por la forma de hablar como por la forma de expresarnos, las referencias de ciudad, el dejo, las palabras que usamos, que son como códigos también entre ciudades, digamos, poblacionales. Y eso fue un poco, no difícil, pero fue muy entretenido. Exigió también un enfoque ahí de realmente ponerme a dedicar a ver qué come mi compañero, no sé, Marcos, Brandon, Freddy, un montón de compañeros que llegaban con historias distintas a las que yo podía contar. Entonces fue chévere. Y se logró, pues. Qué bueno, Ever, me encanta eso. Me imagino ese aprendizaje, ¿no? También a través de la cultura o de la comida, por ejemplo. Me encanta. Angélica, ¿querías mencionar algo? Sí, gracias, Anita. No, primero, por un lado, algo de lo que ya nos has ido contando, me sorprende mucho, me sorprendió mucho de entrada a tu edad, saber que tienes 27 años y todo lo que has hecho. O sea, cuando Anita leías tu hoja de vida, todos los lugares donde has trabajado, donde, no sé, todas las cosas que ya has hecho y apenas tienes 27 años, fue como, wow, ¿en qué momento hiciste todo eso? Ya también nos adelantaste un poco de que sí empezaste muy temprano, arrancaste la universidad a los 15 años, eso también ya me llama la atención. Y se nota que eres como bastante curioso, ¿no? Porque me imagino que para haber hecho tantas cosas... Fui ñoño, sigo siendo ñoño. Eso me parece. Y otra cosa que también me llama mucho la atención de lo que nos estás contando, que lo traigo un poco a mi experiencia personal, me deja pensando mucho la importancia como tu entorno familiar puede ser mucho más fuerte que tu entorno social, ¿sí? O sea, uno muchas veces piensa que si uno nació en determinado lugar, pues como que tenés esas costumbres muy arraigadas, pero si tus papás son de otra parte, capaz que tus costumbres más arraigadas son las de por los inicios en tu casa con tus papás, más que por las que tienes con tus amigos y el resto. Eso me parece algo muy loco. Y lo digo sobre todo porque, como te contaba hace un rato, yo vivo en Argentina, mi esposo es argentino, tenemos un hijo, y yo a él le siembro mucho las costumbres colombianas, la comida colombiana, le hablo mucho de nuestro país, y al punto de que él muchas veces se siente más colombiano que argentino. Cuando fue la Copa América, la final, él le iba a Colombia y no a Argentina. Claro, por supuesto.
Claro, y yo le decía, mi amor, o sea, no es por nada, hay que ser realistas, y yo creo que vas a sufrir menos si le vas a Argentina que si le vas a la selección Colombia. Agradezco mucho tu afinidad hacia mí, pero yo creo que decirle, y él es, no, no mami, yo me siento más colombiano. Y entonces ahorita que me contabas esto, lo asimilaba un poco con la relación con mi hijo, cómo la influencia de los papás puede tener tanta importancia sobre lo que tus hijos pues perciben, pero a la vez también sí siempre me cuestionaba esa parte de cómo él siendo argentino pues tendría que tener más fuerte también sus costumbres, y oírte todo lo que nos estás contando, creo que también en algún momento tendrá esas ganas de conocer un poco más y su real, porque tiene los dos países obviamente, ¿no? Pero también tendrá que tener un poco más arraigado lo que vive acá. Así que me parece muy interesante lo que nos estás contando sobre todo esto. Y que yo te quería preguntar eso especialmente, ¿cómo has hecho tantas cosas en tan poco tiempo? ¿Cómo empieza toda tu entrar a la universidad tan joven? ¿Y cómo has hecho como con lo ñoño que nos cuentas y lo curioso que eres para realizar todo lo que has hecho? Pues a ver, yo sí debo reconocer que fui muy ñoño, aún lo soy un poquito, pero digamos ñoño en el buen sentido, y aquí como para bajarle peso a la palabra de alguna manera. Y es que de pequeño, mi mamá, nuestra mamá, nos ponía a hacer un montón de actividades, lo que fuera, porque éramos, en ese entonces, bueno, éramos 4 niños en una casa pequeña, así que evidentemente éramos un desastre en que la casa estuviese organizada y limpia y ordenada. No había paz. Físicamente no había paz porque éramos 3 niños, quizá en edades como estas como pubertas, queriendo hacer de todo y con mucha energía en el cuerpo. Entonces mi mamá intentó hacernos, como meternos en todo lo que pudiéramos. Entonces íbamos yo me acuerdo que íbamos a clase, yo iba a clase de música, con mis hermanos íbamos a clase de sistemas, luego otro día íbamos a ayudarle a alguien en el trabajo, eh, y como que siempre buscaba espacios donde podía meter a los hijos. Que hay camionetas, vayan chinos para allá. Que hay que hacer una actividad, vayan. Que los hijos van a hacer, que no sé, que en el colegio van a hacer un acto cívico, metan a mis hijos. Todo lo que pudiera coger el tiempo de sus hijos en el colegio o fuera del colegio para ocuparlos en algo, los mandaba. Y nos mandaba y nosotros íbamos pues a hacerle caso a la mamá. Eh, Así que todo mi bachillerato yo hice de todo, estuve en grupos de música, de danza, de canto, eh, era el que decía el himno en el colegio, en algún acto cívico, el que izaba la bandera, el que leía el himno a bandera, como sí, el juramento a la bandera, el que coordinaba las fotos en el evento, bueno, hacía un montón de vainas. Y eso como que también a uno lo va diciendo, no puedo hacer de todo, no tengo que encasillarme a hacer algo de joven, no, yo puedo hacer todo ya. ¿Y cuál es el problema? También de alguna manera esa mirada me lleva a estudiar comunicación, pero ya luego lo charlamos más adelante. Y en ese deseo es que, en ese deseo de mi mamá es que termino haciendo un montón de vainas y sé un poquito de todo, que a la final también el periodismo es saber un poquito de todo, pero muy poquito, pero no sabe un poquito de muchas cosas, o la comunicación en general. Entonces, es por ese lado, es por ese lado. No sé si respondí la pregunta, o me fui por las ramas. Sí, 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 sí. Sí, no, sí, entiendo un poco de dónde viene esa inquietud y por qué, sí, como que te gusta estar haciendo tantas cosas, que es lo que me da la impresión de lo que haces. A ¿Cómo? veces, perdón que te interrumpa, eso tiene un problema, es que uno muchas veces tiene la mente muy dispersa y ya es una cosa ya de adulto que uno tiene como intentar enfocarse, pero aquí en el computador tengo 20 pestañas y tengo 3 de una, 2 de otra y voy dejando cositas por aparte porque sé que las tengo que checar en algún momento, porque son todos temas distintos. Pero en mi caso funcionó y me sirvió de pequeño. Y eso me genera una pregunta ahorita que lo dices, porque también sí, al estar en tantas cosas y en tanto,
te podías como concentrar con lo importante, o sea, no lo importante, ¿no? Porque todo es importante. Pero, por ejemplo, con el colegio, el estar metido en tantas cosas te afectaba el colegio, te podías concentrar en clase, viste que ahora se trata tanto con los chicos de ahora, tanto con el tema que el déficit de atención, que es demasiado inquieto y capaz que son normales, pero últimamente, ay no, que ya nos enseñaban a decir no decir normal. Pero capaz que no tienen ninguna diagnóstico ni nada especial, pero últimamente como que tenemos esa necesidad de todo estarlo encasillando y a todo diagnosticarlo y a todo ponerle un nombre. En tu infancia y adolescencia, ¿cómo manejabas eso? O sea, al tener tantas actividades, ¿te podías enfocar en algo al tiempo? ¿Cómo manejabas eso? Sí, pues igual tocaba, me refiero. Por más cosas que yo estaba haciendo aparte, pues igual tenía que responder con el colegio. Y pues uno es un ser independiente para hacer en ese entonces los trabajos y tareas. Entonces, sí era un poco más difícil, pero claro, todo el día uno estaba por fuera, yo apenas llegaba por la noche a hacer las tareas que usualmente eran del día siguiente. Entonces, sí, era difícil y caótico como intentar también encontrarle un huequito, pero igual esa dinámica a mí me gustaba. Yo sabía que iba al colegio, estudiaba, en la tarde hacía las cosas que me gustaba hacer y en la tarde hacía mis tareas. Era un poco complejo, pero se podía resolver. Ver, pues me causa inquietud y quisiera saber un poco más en qué momento de todas esas cosas que hacías, que eran un montón, que danza, no sé, me imagino que poesía también estaba por ahí, tal vez, porque tu mamá escribe poesía, bueno, y ese montón de cosas, incluso sistemas y demás, ¿en qué momento empezaste a pensar la fotografía? Como, bueno, yo a través de la fotografía puedo expresar esto, puedo ir más allá. ¿Cuál fue ese momento? No sé si hubo algún, no sé, algún momento específico, un detonante, o simplemente se fue dando a medida que ibas avanzando en lo que hacías. La fotografía llegó un poco como de manera no accidentada, pero sí fue una consecuencia que yo no estaba buscando. Y es que cuando yo estaba en el colegio, cuando llega este momento pues como de 11, en el que la gente ya empieza a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? ¿Salgo aquí? ¿Para dónde agarro? ¿Para dónde cojo? Yo tengo algo muy claro y es que la única posibilidad que yo tendría en ese entonces en Buenaventura para estudiar algo después del colegio era sí o sí estudiar algo relacionado con la oferta de puertos, que es como, claro, pues en Buenaventura hay 3 puertos. Es uno de los puertos más importantes sobre el Pacífico en América Latina. Evidentemente, la oferta estudiantil está en función de lo que la economía local requiere, que es, digamos, el tema del funcionamiento de los puertos. Y yo no quería hacer eso, yo no me veía haciendo esa vaina. Así que, justo en ese momento, dentro de tantas cosas que yo estaba haciendo, al colegio se le dio por montar una emisora. Que uno hizo una emisora y la emisora suena como algo muy grande, pero la emisora eran 3 parlantes puestos en el patio donde todos los niños jugaban. Y esos parlantes estaban conectados a un equipo de sonido y el equipo de sonido tenía un micrófono. Pare de contar. Entonces alguien dijo, ay, vamos a poner una emisora, ¿quién se la anima? Y el mercado, dentro de todo lo que hace, dijo, yo lo puedo hacer. ¿Qué se necesita? Yo hago esa vaina. Y asumí esa vaina y todos los días, desde, digamos, como 10º y 11, si no estoy mal, creo que fue solamente 11, todos los días iba a una oficina donde estaba el equipo de sonido, encendía el equipo de sonido, conectaba mi teléfono y ponía las mismas 50 canciones, de diferente forma, de diferente orden, primero como sea, pero ponía las mismas canciones y a mí me encantaba entonces poner las canciones y la idea de bajar el volumen y hablar como habla la gente de la emisora en Buenaventura, que justo en esa época estaba apenas llegando la Mega, como por referencia. Pues claro, como estaba apenas llegando la Mega, es una emisora pues nacional, juvenil, y yo escuchaba que hablaban muy chévere en esa emisora, y decía, yo quiero hablar como esa gente. Entonces yo ponía la Mega en mi casa, los estudiaba, y cuando llegaba al colegio, comenzaba a como decir, claro que sí, ¿cómo están? Saludos a todo el mundo. No sé, frente al colegio estaban los taxistas,
que de pronto pasaba un taxista, alguna vaina, y yo escuchaba que en la emisora saludaban a los taxistas, y yo, claro que sí, un saludo a la mancha amarilla que nos escucha, pero pues, ajá. Entonces, bueno, en ese deseo, yo seguía como con esta vaina de la comunicación y la gente me decía, ay, usted tiene buena voz, usted puede hacer radio, yo sí, yo seré el mejor locutor que tendrá Buenaventura, yo seré el locutor de la Mega en Buenaventura, y toda esta vaina. Y fue lo que yo me planeé más o menos. Sin embargo, ya cuando ya me veo muy cercano a la idea de graduarme y qué voy a hacer, digo, bueno, ¿y qué tal que yo no sea bueno para la locución? ¿O qué tal que no haya tanto trabajo para la locución? Pensaba en ese entonces. Debo buscar algo que tenga locución en lo que enseñan, porque pues, no puedo quedarme solamente con eso. Así que comienzo a buscar en internet algún día y me doy cuenta que existe una vaina que se llama comunicación social y periodismo, que en algún punto de los semestres enseñaban locución, como en el tercer semestre, una vaina así. Y decía, ok, esta vaina es aparentemente grande y suficiente para que enseñen locución y otro montón de herramientas como, no sé, prensa, televisión, fotografía, videografía, que en algún momento, si no me sale trabajo en locución, yo puedo trabajar en otras cosas, como pensando en variedad, por lo mismo que les decía al inicio, en la misma variedad que yo tenía que hacer en el colegio, también terminé buscándola en lo que yo podría hacer en la vida, algo que me dé la variedad para hacer vainas, cosas. El problema es que evidentemente la realidad de muchas de las familias en Colombia y mucho más en el Pacífico colombiano, en comunidades negras, es que el flujo económico que hay en las familias no da para pagar un estudio en educación superior. Así que era casi un deseo muy difícil de cumplir, casi imposible en ese entonces, como, bueno, yo quiero estudiar comunicación, pero no puedo pagarlo. Ahora apenas podemos en mi casa vivir todos los días con lo que mis papás trabajan diariamente para comer todos los días. No hay alguna manera. Y yo estaba un poco resignado, como viendo qué otras opciones podía encontrar en Buenaventura para estudiar en las universidades locales, que es la Universidad del Valle, sede de Buenaventura, y la Universidad del Pacífico, que no fuese muy costoso. Yo hago entonces mi examen de ICFES, ahora se llama Saber Pro, si no estoy mal, y hago mi examen, y justo en ese entonces arrancó el programa del Estado que se llama Serpilo Paga. Yo hago mi examen y apenas lo presento, espero los resultados, y cuando uno entra a la página para ver los resultados, sale un letrero grande que dice como, usted cumple con los requisitos para Serpilo Paga, comuníquese con tal número para preguntar, no sé, la información necesaria. Y yo ve que es esta vaina. Entonces, hablo con mi mamá, mamita, mira, me llegó esta vaina, me salió esto, que cumplo con unos requisitos. Claro, mi mamá al saber esa vuelta se emocionó un montón porque por fin entonces mi hijo sacó un buen puntaje, puede estudiar, y los beneficios de Serpilo Paga es que puedes estudiar en esa primera cohorte en cualquier universidad del país y el Estado te podría pagar digamos, la matrícula y la manutención. Así que yo al inicio decido no tomarlo porque me da mucho miedo, porque hay como unas pequeñas letras pequeñas que si uno no termina la carrera debe pagar la plata o cosas así, como minucias que son típicas en ese tipo de préstamos que igual a un niño de 15, 14 años le asustan. Hablar de plata, hablar de si no cumples tienes que pagar lo que te han dado, bueno, cosas así. Sin embargo, mi mamá me metió en una conversa muy interesante que al final me convenció y dijo, no, usted puede, hermano, hágale. ¿Qué necesita? Ya presentó el ICFES, ya presentó tal vaina. Ahora hágale. Para atrás ni para coger impulso. Aproveche la oportunidad porque no sabemos si se va a presentar nuevamente. Así que yo lo hago y comienzo a buscar entonces la carrera. Dije, bueno, voy a estudiar en Cali porque es como la ciudad capital más cercana. Puedo estar cerca de mi familia y Cali es un buen lugar. Y decido presentarme a la Universidad Autónoma de Occidente, que en referente regional es de las mejores universidades. En lo personal es la mejor universidad en comunicación social que hay, nacional. Me voy a la pelea con quien sea. Pero, claro, yo no estaba muy seguro y lo que hago entonces es presentarme solamente una vez. Yo no busqué otra universidad. Yo dije, yo me voy a meter a esa universidad. No quiero buscar otra universidad. No que busca no sé, en alguna otra entidad pública. No, quiero esa universidad. Me presento, voy, me postulo y quedo. Me quedo, digamos, quedo dentro de muchas cosas. Alcancé a quedar dentro del último día hábil para poder
estar dentro del programa. Entonces quedé perfecto y comencé a estudiar comunicación social y periodismo pensando todavía en hacer radio. Yo entro a la universidad y el primer día que llego a la universidad lo que hago es preguntar, claro, cuando uno hacen como la inducción, a uno dice, no, aquí en esa universidad tenemos instalaciones de radio, instalaciones de televisión, aquí se graba tal programa en tal canal. Entonces yo aprovecho ese primer día, ¿dónde está la emisora de esta vaina? ¿Dónde está la emisora que quiero preguntar? Quiero entrar de una vez. Y al segundo o tercer día me dicen, yo voy a esta emisora, toco, y me abre un chico que ahora es amigo mío, y yo pregunto, ¿aquí es donde está la emisora? Sí, yo quiero estar con ustedes, ¿qué tengo que hacer? No, entre, todo bien, pregunte y ya. ¿Qué le gusta? Y comencé a hacer música, la típica emisora de acompañamiento musical. Y yo estaba ahí muy feliz porque podía hacer lo que yo imaginaba que estaba haciendo un locutor de la Mega. Poner música, hablar y ya. Y ser feliz poniendo música. Sin embargo, en ese camino me di cuenta que más allá de la radio, de acompañamiento musical, hay otro tipo de temas que uno puede tocar. Digamos, temas culturales, temas políticos, temas de coyuntura, y me vinculo a un programa de política. Y comienzo a hablar de política en la emisora. Entonces, estaba muy feliz haciendo eso. Sin embargo, me interesó tanto hacer radio que yo, aparte de las materias obligatorias que tenía que ver en la carrera, ponía electivas que fuesen muy sencillas, que me diesen la posibilidad de estudiar la menor cantidad posible para dedicarle mayor tiempo a la emisora. Y entonces, justamente, las electivas que yo ponía eran electivas de fotografía, porque se me daba muy bien. Y sentía que era un esfuerzo sobrehumano poder hacer un muy buen trabajo, y que al profesor le gustara, que a mí me gustara y que yo tuviese una buena calificación. Entonces yo lo que hacía era, ponía puras materias relacionadas como a imagen, a fotografía, cosas así. Iba a las clases, que eran muy sencillas para mí, me gustaban mucho, y ese tiempo que me sobraba lo podía invertir en la emisora, porque yo decía, yo voy a hacer radio todavía y seré el próximo locutor más chimba del país. Sin embargo, claro, en el camino llega un punto donde alguna vez algún compañero tenía que hacer alguna nota para Semana Rural. Y digamos que uno cuando está estudiando, uno tiene profesores que le recomiendan a editores en medios, como venga, este pelado es bueno, póngale para hacer historias. Y mi amigo tenía que hacer una historia en el Cauca. No recuerdo era la comunidad, pero era sobre la fundación de Davinson Sánchez, que es una fundación de fútbol. Y mi amigo quería hacer la escritura y me preguntó a mí que si yo podía hacer las fotos, porque él sabía que yo tomaba fotos y que se me daba muy bien. Cuando hacemos esa historia, tomo las fotos con una cámara prestada, tomo las fotos, se las manda a mi amigo se las manda al editor en ese entonces de Semana Rural, y al man le gustó, al editor le gustó la historia, qué buena historia, qué buenas imágenes, perfecto, y dije, ve, esto está como interesante. No, pensé que yo era muy malo, pero pues, no soy tan malo, creo que tengo madera para esto. Y comencé a tomarme un poco más en serio las clases que estaba viendo, que ya no eran porque se me daba bien, sino porque realmente podría funcionarme para la vida misma. Y cuando llega el momento pues, de acabar la carrera, que uno tiene que hacer las prácticas profesionales, me sale la posibilidad de hacer las prácticas en Perú, con una ONG en Perú, que estaba buscando a un chico practicante que pudiera hacer video y que pudiera hacer foto para las entregas de sus donaciones en comunidades campesinas y en comunidades indígenas, quechua hablantes. Así que yo decido aceptar esa vuelta, me voy para Perú, ir a convivir con comunidades campesinas en zonas que son de muy poca señal. Entonces solamente me llevé mi teléfono, no me dijeron no llevé computador, no llevé cámaras, allá ni siquiera hay energía, hermano. Llevé más bien un teléfono y 2 baterías, 2 powerbanks, y ya con eso usted lo resuelve. Y yo comencé a tomar fotos con mi teléfono, que justamente lo había comprado para ese viaje, y a tomar fotos. Cuando llego a Perú, entonces tengo, claro, un choque también como cultural, todo se me hace muy nuevo, y comienzo a vivir en los Andes del sur peruano, en una comunidad que se llama Chaviri, que es una comunidad, es una población que es como una capital pequeña, pero es campesina e indígena.
Y ahí comenzó a fotografiar la cotidianidad de las personas con las que estoy conviviendo. Entonces, la cotidianidad de la persona que me vende el pan, cuando voy a la peluquera, cuando me monto en un motocarro, a acercarme a esa cotidianidad de manera muy curiosa. Y comienzo a fotografiar. Y sin querer, yo ya estaba apuntándole a una mirada fotográfica, que es la mirada de la fotografía documental. Y es cómo podemos retratar los entornos que nos rodean, de los territorios, de las comunidades, de una manera digna, respetuosa, que se acerque a la realidad de alguna manera, porque igual es un primo hermano de la fotografía periodística, pero que cuenten historias interesantes de manera distinta. Y allí cuando comienzo a tomar esas fotos y las comienzo a publicar en mi cuenta de Instagram, como por compartir lo que estoy viendo, llegan personas como decir, hermano, qué fotos tan buenas, fotos buenísimas, quiero publicar esta foto en otra cuenta, o llegan mensajes por interno de, hermano, creemos que te vincules a esta organización que hace fotos de comunidades campesinas en Latinoamérica, cosas así. Y ahí me estoy dando cuenta que digo, hombre, creo que lo de la radio está muy chévere y me gusta, pero esta forma en cómo me estoy acercando a las personas y en cómo estoy contando cosas, que me gusta hacerlo, que me siento muy cómodo haciéndolo, me está llenando mucho más el alma en este momento en la vida. Y porque aparte me gusta y yo que la gente también está agradando lo que estoy contando. Así que digo, no, ya, me dedico 100% a hacer esto y comencé a realmente, estando en Perú, a tomar fotos, a pensar en cosas que podía contar de la cotidianidad. Y ahí arranca todo. Ya cuando llego a Colombia, ya acaban las prácticas, digo, ok, yo ya sé que lo que quiero hacer con mi vida ya no es tanto la radio, ya lo que quiero hacer es foto y que sean fotos que cuenten las comunidades. Ahora yo tengo una deuda personal que es necesito y deseo contar mi comunidad, donde vivo. Así que lo que yo estaba haciendo en Perú, contando una comunidad que era ajena a mí, pero que me recibió con mucho cariño, puedo intentarlo hacer en Buenaventura como la ciudad de la que soy y de la que yo deseo también acercarme más. Y empiezo ahí a adentrarme poco a poco a buscar temas que me interesan a mí hablar de Buenaventura y que de alguna manera yo pudiera fotografiar. Y así es en un resumen muy corto es como yo llego a la fotografía para contar el territorio. Un poco accidentado, pero eso es al final lo que soy en este momento. Esa historia está re linda, Ever. Me encanta todo lo que nos estás contando. Me encanta que muchas veces uno en la vida llega como que tiene un objetivo, pero resulta que en el camino, mientras uno persigue ese objetivo, en este caso el tuyo era la radio, pues se va encontrando con otras cosas, ¿no? Y de la nada, como que la vida va cambiando un poquito y lo va llevando a veces a uno por otros rumbos, como la fotografía documental. Yo no sabía siquiera que, nunca, o sea, yo sí he visto, no sé, fotografías o en historia, cuando cuentan historias en algunos periódicos, pero no sabía que existía como una rama o una técnica para uno documentar a través de la fotografía estas cosas. Me encanta que nos estés contando aquí todas esas experiencias. Yo creo que también esta pasantía que hiciste, pues precisamente te llevó a pensar en que podía funcionar. Y me encanta todo esto. Hablando de fotografía, les quiero contar que hay una persona en el Facebook, se llama Juan Higuita, y nos deja por aquí un mensaje. Dice que esta historia la conversaron el fin de semana pasado. Regresaban del departamento del Cauca, donde Ever hizo un súper taller de fotografía documental, y nos manda un abrazo desde Medellín. Así que un saludo para Juan. Muchas gracias por estar aquí conectado con nosotros. Y que bueno, también dictas cursos de fotografía, entonces haces sí. Como, ok. Pues de entrada, un saludo a Juan, un abrazo. Estuvimos hace poco en las montañas del Cauca, cerca a Cajibío, haciendo talleres de fotografía en habilidades comunicativas para líderes y lideresas campesinas que quieran contar su territorio. Y uno de los temas del espacio de información, de construcción también de conocimiento, era la fotografía. Y sí, digamos que la vida misma me ha llevado tanto a ser fotógrafo como fotoreportero, por temas de coyuntura, y hacer también mis temas propios que yo quiero realizar de manera lenta, pausado,
y también a poder compartir en el proceso de formación. Digamos, este es el más cercano que fue hace una semana más o menos, donde pues uno también puede compartir más o menos de manera muy clara lo que ha aprendido en estos años para que alguien más que desee también contar su territorio con su mirada, con su manera especial de hacerlo, pues lo pueda hacer y no tenga un impedimento más allá que las herramientas que tenemos a la mano. Sí, es eso. Qué genial, Ever. Yo voy a mostrar otro mensaje por aquí que tenemos de Cami Raca y dice que las fotos que tomas siempre llegan al alma y que conectan con la esencia de las historias del audiovisual. Creo que es una colega tuya, dice que eres muy dedicado, apasionado y disciplinado y también nos manda un saludo por aquí un saludo también. Y gracias. Quería preguntarte, Ever, ahorita ya le vamos a dar paso a Angélica, yo sé que también ya está que pregunta muchas cosas, pero ando en este proceso de estudiar, nos contaste que fuiste con Serpilo Paga. Yo quisiera saber un poco cómo fue esa experiencia con este programa de Serpilo Paga, cómo te fue, y que nos cuentes un poquito más, porque tal vez haya personas interesadas que estén en ese proceso, en ese camino, y que tal vez digan, bueno, yo cómo puedo ir a la universidad. Nos pasa a muchos, yo creo que la gran mayoría de familias de Colombia, pues que no tenemos, que queremos ir a la universidad, pero no tenemos forma de ir a la universidad por temas económicos, porque nos toca movernos de ir a la ciudad o a la ciudad más cercana. Y yo quisiera saber un poquito más de ese proceso, cómo fue, y pues que nos cuentes tu experiencia con el programa. Bueno, la verdad es que fue un proceso muy interesante, porque claro, yo empecé la universidad un poquito mucho joven. Yo arranqué a los 15 años a entrar a la universidad. Quizá uno en la formación como persona no entra muy joven en esos espacios. Pero fue un reto muy interesante porque, claro, era empezar una carrera becado en este caso por el Estado, que menos mal lo conseguí porque si no, no sé qué hubiera hecho yo en la vida, de alguna manera. En un lugar totalmente nuevo, con gente que no conocía y que apenas estaba yo como intentando construir una red de personas con las que yo pueda sentirme cómodo como personas cercanas, como la familia que uno va construyendo en esos espacios. Y entonces Camila. Así que en ese proceso, pues fue muy retador. Pues claro, uno entra con toda la energía del mundo y quiere comerse medio mundo y quiere hacer un montón de vainas. Pero fue muy chévere. Digamos que la posibilidad que, en mi caso, en mi historia personal, me brindó la oportunidad de estudiar becado, para mí fue un parteaguas. Yo creo que eso es lo importante también, que si alguien está bien, está en este momento y quiere buscar espacios para formarse, buscar oportunidades de becas, de financiamiento, pues ayuda un montón. Y en mi caso fue definitivo para poder hacer lo que yo deseaba hacer. Y menos mal se presenta la oportunidad. Digamos que en mi caso fue por Serpilo Paga, como un programa del Estado que financia a muchos estudiantes y chicas y chicos que de alguna manera no tienen la posibilidad de estudiar. Claro, eso también tenía un montón de retos y de preocupaciones y de responsabilidades, que no puedes perder una materia. Si pierdes una materia, tienes que pagar esa materia para poderla cursar. Si no terminas la carrera, debes devolverle al Estado, en este caso como garante de eso, pues el dinero que han invertido en ti. Eso pues requiere una responsabilidad grande de tu parte por no dejar morir ese proceso que ya llevas haciendo. Sin embargo, la posibilidad y la oportunidad que se presenta ante uno como un joven que está en un contexto que ha sido históricamente discriminado, que no presenta oportunidades estatales, que no presenta oportunidades para desarrollar una vida digna o para estudiar de manera digna, pues en mi caso fue definitivo. Aquí es donde entra la importancia de estos programas que pueden ser del Estado o de entidades privadas que tienen estos apoyos económicos, de brindar la posibilidad de que una chica o un chico pueda acceder a educación, cualquiera en sus formas, superior, técnica, tecnóloga, pues cambia para bien
la vida, la sola posibilidad de acceder. Así que de mi lado la invitación es eso, es que podamos también, que podamos mirar esas oportunidades que se nos van presentando, con las que nos sentamos cómodas y cómodos y que de alguna manera nos lleven hacia ese camino que queramos tomar. Gracias por tu mensaje, Ever. Yo creo que va muy de la mano con lo que conversamos aquí, tratamos de promover aquí en Devolver Conciencia, y es buscar o acercar a los chicos que están en ese proceso de buscar qué hacer. Después del colegio uno siempre se pregunta, bueno, ¿y ahora yo qué hago? En ese proceso, pues buscar esas oportunidades, ¿no? Que a veces no es tan fácil de pronto, o no están tan a la mano, o uno no se entera de ellas tan fácil, pero precisamente aquí buscamos como que la gente, que los chicos se enteren, ¿no? Que existe este programa, sea del gobierno, sea de instituciones privadas o con recursos públicos y privados, pues en este caso mixto, bueno, como sea, pero precisamente buscar esas oportunidades, ¿no? Y más bien contarles que existen esas oportunidades, que existen becas completas para sostenimiento, o que existen medias becas, o bueno, también aquí hemos hablado de que algunas universidades tienen programas de residencias estudiantiles, de alimentación. Todo eso es importante que los chicos se enteren, porque pues sí, la gran mayoría no tenemos forma económica de sostenernos en otro lugar, en otra ciudad para estudiar. Entonces, qué bueno que lo mencionas. Yo estaba aquí viendo el programa de Serpi lo Paga. En la página del Ministerio de Educación pues hay información al respecto, o en la página del ICETEX también, por si hay alguien aquí interesado que quiera buscar cómo funciona, o cuándo abren convocatorias, o en qué momento, pues también puede hacerlo. Y ahora sí le vamos a dar paso a Angélica, que yo sé que se habla hace rato y no hemos podido darle el espacio a Angélica. Gracias, Anita. Sí, a mí me parece interesante, estaba pensando en esto de Serpi lo Paga, porque ese es un programa que encima ha ido cambiando, ¿no? Es decir, si no me acuerdo mal, empieza en la época de Juan Manuel Santos, y después cuando llega Duque, creo que le cambia el nombre a Generación E. Y no sé ahora con Petro cómo está, si continúa el programa, pero me parece que ahí me queda una tarea. A mí yo manejo las redes sociales de Instagram y por ahí promovemos muchas becas, y me queda una tareita para buscar en qué va ese programa y cómo pueden acceder a él. Y aprovecho también la cuña este momentito para decirle a los que nos están viendo que nos sigan en @devolverconciencia en Instagram. Nosotros por ahí compartimos mucha información de becas. De hecho, ahorita, por ejemplo, está abierta una convocatoria de Copetrol para financiar estudiantes de pregrado, que generalmente muchas de las becas son más para pregrados, para posgrados, perdón, maestrías y doctorados. De pronto a veces conseguir becas para pregrado es más difícil. Entonces cuando hay, es como aprovechenlas y postulen. Si ahorita Ecopetrol está dando 100 becas, son pues por departamento, cada departamento tiene sus becas, y financian cualquier universidad pública o privada. También te dan una ayuda para transporte, una ayuda para mantenimiento, te ayudan con ¿qué más cosa era? Pero bueno, tenía como varias cositas así que no solamente te ayudaban a estudiar, sino también como que te puedas mantener en el programa. Otra beca que también está ahorita abierta es la de Manos Visibles. Esa es una beca para mujeres. Tiene varias becas Manos Visibles. Hay una especialmente abierta para mujeres que puedan vivir en Medellín, porque es con la Universidad EAFIT. Entonces, y es para mujeres afrocolombianas e indígenas. Así que si se pueden mudar, si tienen la posibilidad de mudarse a Medellín, pues también aprovechen para postularse esta beca. Va a estar abierta hasta creo que el 8 de abril. Entonces, bueno, síganos en nuestras redes sociales, que por ahí les compartimos toda esta información para que ustedes estén enterados y se postulen. Y a mí otra cosa que también me parece muy interesante de lo que nos está comentando Ever, es el tema también de cómo algo, que acá lo resaltamos siempre, cómo muchas veces una pequeña actividad del colegio te puede cambiar tanto la vida, ¿no? Acá hay invitados que nos han dicho, no, a mí se me ocurrió estudiar geología porque en el colegio nos dejaron una tarea sobre volcanes y ahí yo empecé a leer y se me abrió un mundo, o no, yo empecé a estudiar porque en el colegio nos dejaron la tarea de escribir un libro y a mí me llamó la atención, entonces empecé a buscar sobre... bueno, tú nos cuentas acá cómo el haber trabajado, no haber participado de una actividad como la radio,
te abrió todo el mundo del periodismo, y eso también es una invitación a los chicos que están en el colegio, que nos ven, a que se unan a esas actividades, únanse a los grupos de danza, si en su colegio hay un radio, hay algún programa, a veces también está, por ejemplo, el noticiero, no sé si todavía eso se hace. En mi época estaba la cartelera, que estaba como en un lugar del colegio, y todas las semanas se actualizaba con alguna noticia de ciencia, noticia de no sé qué, y meterse en esas tareas te van haciendo, te van llevando a conocer diferentes cosas y te van ayudando a descubrir pasiones que por ahí una vez ni sabe que tiene. Entonces también aprovechen esos espacios que hay, tanto en el colegio como en la universidad. La universidad también, cuando ya después entran, como nos contaba también Ever, que pudo participar de la universidad, de la emisora de su universidad. Hay también muchos programas en la universidad, hay grupos de investigación, hay grupos de deporte a los que se pueden meter, hay grupos de ajedrez, hay un montón de cosas que te abren mucho la mente, y uno nunca se imagina cuándo hacer parte de alguna de estas actividades te va a ir encaminando por algo que capaz que ni sabes que te gusta, o te ayuda a fortalecer cosas que ya te gustaban. Eso me parece algo muy lindo de rescatar de lo que nos está contando Ever. Y yo quiero preguntarte, aunque si bien ya nos contaste un poco ¿cómo unes el tema de la fotografía con querer contar lo que pasa en tu región? Te quiero preguntar por ese interés por la parte social. ¿De dónde sale? O sea, desde más joven, ¿a ti ya te interesaban los temas sociales? ¿O fue allá simplemente, o fue cuando ya llegaste a vivir a Perú y a encontrar, no sé, algunas cosas que viste allá que te incentivaron por temas como el territorio, la paz, la violencia, cosas que trabajas mucho en los documentales que hacen? ¿Cómo nace ese interés? Pues viene de antes un poco, antes que te responda esa pregunta. Con el tema de la educación, ¿cierto? Las becas, también quiero como dejar muy claro que tampoco deseo romantizar mi experiencia, porque no fue fácil. Uno cuenta más o menos las experiencias positivas, pero digamos, estar en una ciudad que uno no conoce, sin familia, con la preocupación de que tienes que responder a esa carrera, o si no tienes que pagar un montón de plata que no tienes, no es fácil. Y no hay que romantizar tampoco esa experiencia, porque también es una carga mental que muchas y muchos de las personas que estudiamos bajo becas o cosas así, pues tenemos encima todos los días. Sin embargo, aún sabiendo ese contexto, pues tener la posibilidad de estudiar por el apoyo de alguna entidad, sea pública o privada, pues es una oportunidad que uno podría aprovechar, sabiendo el propósito que uno quiera también construir para su vida. Entonces, por ese lado es como cerrarlo, como no es del todo sencillo, pero se puede hacer y es viable, porque acá estoy. Y lo otro, ¿de dónde arrancó lo social? Y viene de mucho antes, porque resulta que el deseo por trabajar en comunidad o con personas que estén relacionadas al territorio, a la comunidad, está vinculado a lo que hacía en el colegio, porque resulta que mi colegio era un colegio de curas, y este colegio de curas, con los chicos que hacían muchas cosas, ahí estaba Ever antes pequeño, chiquito, los invitaban a hacer viajes pequeños, corticos, cercanos a Buenaventura, que igual hacen parte del territorio, pero son zonas veredales o zonas rurales, a hacer actividades. Entonces, como era un colegio católico de curas, las actividades que se hacían eran relacionadas como a lo religioso. Entonces íbamos en Semana Santa, un grupo de 10, 15 niños entre los 10 y 15 años más o menos, a hacer trabajo comunitario. Y desde allí nace mi deseo yo quiero hacer algo que sea trabajar con comunidades, porque lo que yo veía era que el grupo de gente con el que yo iba a esas salidas eran personas que de pronto, digamos, personas que llevaban apoyo alimenticio, que llevaban apoyo psicológico, que llevaban herramientas para atención inmediata en problemas familiares, y un asterisco ahí, temas religiosos. Era como la excusa donde se entregaban un montón de apoyos y herramientas a una comunidad que por alguna razón haya solicitado esa presencia, digamos, religiosa. En ese sentido, yo dije, yo lo que quiero hacer es trabajar con comunidades.
Y la única manera, esto fue antes de saber que yo quería ser locutor de radio cual Mega, ¿no? Y es la única manera que yo veía en un referente cercano de que si yo quiero trabajar con comunidades, lo que tengo que hacer es estar cercano a esta comunidad religiosa. Y la única manera para yo ser cercano a una comunidad religiosa es que yo fuera cura. Entonces yo decía, no, pues yo quiero estar viajando, llevando apoyos o trabajando, digamos, en mi noción de niño, yo decía, yo quiero ayudar a comunidades. Y más allá de ayudar, como la palabra de tengo poder para ayudar a otra persona porque yo tengo y tú no tienes, que ya ahora se transforma es en trabajar con la comunidad, en construir con la comunidad, pero mi noción en ese entonces de niño era, yo quiero ayudar a esas personas. Y la única manera que yo sabía que podía ayudar a las personas era siendo cura. Entonces dije, no, pues yo voy a ser cura. Pues que ya, hágale. Pero a mí no me gustaba esa vaina. Y decía, pero yo dando misa, pues bueno, en este momento, si alguien me está viendo y quiera ser cura, hágale, todo bien. Cada quien puede hacer con su vida lo que quiera y desea. Si su corazón se lo pide, está bien. Pero yo decía, yo no quiero hacer esto porque yo lo que quiero es trabajar con comunidades y estar cercano con las comunidades en lo que yo pueda aportar. Pero pues claro, yo le dije, en ese entonces estaba más niño, entre 9 y 10 años. Y yo le dije eso a mi señora mamá, y mi mamá, como buena mamá del país del Sagrado Corazón, dijo, no, me llegó la bendición, Dios mío, me ha ungido porque un niño mío quiere ser cura. Pero yo no quería ser cura, yo simplemente quería aportar de alguna manera, y lo único que yo sabía que podía hacerlo, o la única ruta que yo conocía, era siendo cura. Pero bueno, de ahí nace. Ya luego en el camino me di cuenta que realmente yo no quiero ser cura, que yo no me veo bendiciendo a las personas de esa manera. Así que yo digo, no, esto no es para mí, tengo que buscar otra herramienta. Y en esa búsqueda de otras herramientas que viene la comunicación, viene la locución y por ahí luego ya la fotografía como una herramienta para trabajar con las personas con las que me siento afín para llegar. Pero digamos que el interés de trabajar con comunidades ha estado presente desde pequeño, desde joven, y en la universidad se reforzó con estos temas de política, de coyuntura y todo esto. A resumen, eso. Sí, no, a mí me parece muy interesante, porque a mí me gusta mucho todo el tema social, me interesa un montón, y me parece muy lindo poder trabajar, yo soy química, trabajo en temas de ciencia, entonces como que yo creo que si hay algo como demasiado opuesto a lo social, sobre todo por el tema del contacto, ¿no? De estar en contacto con comunidades, de estar, porque si bien uno desde la ciencia también puede hacer desarrollos que terminan favoreciendo una comunidad, no tenemos como ese contacto tan cercano, y eso es algo que a mí me gusta mucho. Entonces cuando yo conozco a alguien que sí trabaja en esas áreas, me parece como tan lindo, y siempre me cuestiono yo por qué no estudié algo más cercano a eso. Pero igual Pero como uno puede hacer, ¿no?, todo lo que uno quiera desde lo social. Desde tu mirada uno puede aportarle lo social y el trabajo que uno, pues, que quiera hacer con esta mirada y con este enfoque y con este deseo de aportar. Todo es válido en esta vida al final. Claro, exacto. Y de hecho, por ejemplo, un poco de ahí nace Devolver Conciencia, ¿no? De, bueno, yo no estoy trabajando en un laboratorio, pero ¿cómo puedo ayudar a lo social? Y desde ahí un poco nace con Francisco esto, bueno, miremos cómo podemos incentivar a personas a acercarle la educación y de alguna forma apoyar y mantener este contacto con los invitados y con todo eso, como que creo que me ayuda a mí a completar un poco esa parte social que tanto me gusta. Pero me encanta cuando las personas, y aquí también creo que viene algo importante lo que mencionabas, como uno a los 15, 16 años tienes que escoger a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. O sea, es así, es la sociedad que tenemos, no lo vamos a cambiar ahora. Pero sí es algo que ahora ya uno más grande y después de haber recorrido muchas cosas, uno sí se cuestiona, capaz que yo no sé, después con todo el recorrido que yo tengo ahora hubiese escogido otra carrera, aunque me encanta la ciencia, capaz que hubiese escogido otra cosa, pero bueno, así se dieron las cosas y así se dan, así es la sociedad que tenemos, a los 16 años hay que escoger carrera y es lo que hay. Pero también es cierto que también es válido cambiar después de camino, ¿no? Si uno más adelante se da cuenta que eso no es lo suyo, o no necesariamente cambiar, sino cómo puede uno unir las dos cosas, ¿no? Bueno, elegí este camino, también me gusta esto más, cómo las puedo ir enlazando. Y siento que un poco lo que tú has hecho ha sido enlazando tu pasión por el periodismo, por la radio, por la fotografía, con la parte social. O sea, me parece muy interesante toda esa amalgama que has podido hacer.
Y sobre todo mantenerte en contacto con tu territorio, porque eso también es algo que hablábamos en otra conversación que tuvimos hace unos meses con un líder indígena del Cauca, que uno muchas veces llega y le dice a los estudiantes, estudien para que tengan un futuro y váyanse a la ciudad. ¿Y por qué siempre irse de su pueblo y de su territorio? Qué lindo esto que estás haciendo tú de irte, realizar, estudiar tu carrera y volver a tu comunidad a aportar y a trabajar con ellos. Eso creo que es de las cosas más lindas que uno como profesional puede hacer. No sé qué pienses de esto, mi última pregunta por ahora y ya después le dejo hablar a Anita. No, todo bien. Ahí tengo como varias cositas. Uno, la vida es lo más flexible que uno puede tener en general. Pues es lo único y lo más flexible. Y uno decide cómo nota su camino. Pero claro, yo considero, por ejemplo, que uno a los 15 no sabe qué hacer con su vida. Uno a los 15 simplemente quiere ser un adolescente cool, pasarla chévere y en el camino ir aprendiendo cositas para saber qué podría hacer eventualmente con su vida. Pero uno a los 14, 15, 16 no tiene las herramientas necesarias para definir realmente yo quiero hacer esto. Entonces, por ejemplo, yo tengo una hermana menor y mi mamá, como vio que la fórmula que usó con sus hijos antes era ponerlos a hacer muchas cosas, vaya a estudiar inglés, pues ya pensé en esto porque ya tiene 11 y tiene que resolver qué va a hacer con su vida. Yo ya con esto, yo digo, hombre, bajémosle un poquito la revolución porque la vida no se resuelve a los 16, a los 15, a los 17. Hay un montón de experiencias que te van a definir qué quieres hacer luego con tu vida misma, porque la final va a ser tuya y yo no deseo imponerte algo que sí o sí tengas que resolver. Así que sí, si fuese un contexto mucho más ideal donde uno no tuviera que decidir estas vainas por la presión social a esta edad tan temprana, pues era mucho, mucho más fácil asumir y buscar el deseo por lo que uno quiera hacer. Igual, digamos que uno a los 15 está muy segura y muy seguro de que yo quiero ser carpintero, pero luego a los 3 años me di cuenta que estaba yendo a los míos, que ya me cansé y quiero ahora ser... bailarín profesional, lo puedo hacer. Pues dentro de las posibilidades que cada quien tenga. Tampoco es decir, cambia tu vida de la noche a la mañana como si para cada persona no hubiese consecuencias o cambios distintos de vivir. Pero si uno tiene la posibilidad de ir construyendo su camino con lo que se sienta cómodo y cómodo, es lo grandioso. Y reconocer que, bueno, a la final la vida es un momentico, es muy cortica y lo mínimo que uno podría hacer es quizá encontrarle el lado amable a esta vida, que a veces es tan difícil, tan compleja de llevar, haciendo algo que de pronto a uno le ayude y le nutre un poquito el corazón. En mi caso, claro, a mí la foto me ayuda y me nutre, pero no deja de ser mi trabajo. Y llega un punto donde yo digo, no, yo no soy mi trabajo, yo no soy Ever fotógrafo, yo no soy Ever el que hace un montón de fotos sobre comunidades, yo también soy Ever, hermano mayor, yo también soy Ever, hijo, o simplemente soy Ever, un ser humano que quiere vivir, y ya. Entonces, en ese sentido, pues están las posibilidades servidas para no irse acomodando a lo que el cuerpo, el corazón y el deseo le vaya pidiendo, para hacer una cosa o para hacer otra o para unirlas campantemente por ese lado. Y con la idea de, digamos, de salir, estudiar y luego regresar a la comunidad, es una posibilidad. Digamos, yo en este momento ahorita ya no estoy tan presente como me gustaría, porque bueno, el quehacer mismo me ha estado como también llevando y obligando a estar como deambulando un poco entre Buenaventura y Bogotá, entre Buenaventura y otra capital, no sé, Cali, o entre Buenaventura y el Cauca, por ejemplo, como hace una semana, pero luego vuelvo a Bogotá y de pronto mi quehacer es muy puntual que me obliga de pronto a, a no estar tan fijo como me gustaría en Buenaventura, pero mi apuesta personal es que en algún momento de la vida yo pueda decir mi base, mi vivienda constante es Buenaventura, porque deseo que la gente diga cuando quiero llamar a Ever Mercado está en Buenaventura, debo traerlo de Buenaventura, porque su lugar de vivienda es Buenaventura, y darle valor al territorio simplemente con lo que uno hace. Y no creer que para tener una vida digna, para tener una vida
chévere, bacana, y darte también credibilidad como profesional, pues tengas que estar viviendo en la capital sí o sí, porque es la única posibilidad. Ahora, en ese momento en la vida, estoy en Bogotá, es lo que me toca asumir en mi principio de realidad, como estar entre Bogotá y moverme. Pero ese es el deseo. El deseo es también, como tú dices, el deseo final es volver al territorio y que mi territorio sea mi lugar fijo y que de allí salgan las cosas que uno pueda hacer. Pero claro, es el deseo también de que la gente no piense que para triunfar en algún momento pues hay que salir del territorio. Y si uno quiere salir también del territorio, no está mal. Si uno quiere hacer una vida fuera del territorio, del lugar donde nació, lo considera que es lo mejor para uno, está bien. Lo que yo deseo es construir desde donde yo nací y de donde yo creo que estoy aportando más en mi historia, en mi punto, es lo que yo deseo hacer y es válido, porque así creo que estoy aportando de alguna manera. Pero sí, digamos, cada decisión es válida y cada forma en como uno quiera afrontarlo es totalmente correcto en la historia de cada persona. Pero en mi caso sí es como, espero en algún momento que digan, para poder llamar a ver el mercado y haga un cubrimiento, él tiene que ser de Buenaventura. No sé cuándo va a pasar eso, pero sé que en un momento va a suceder. Ever, mencionas algo muy importante. Bueno, has dicho un montón de cosas lindas, importantes en la historia, pero quería mencionar que mencionaste flexibilidad y la vida es eso, muy flexible, definitivamente. O sea, hoy puedo tener un objetivo o estar muy claro con algo, pero mañana tal vez no, y todo es válido, absolutamente todo, todos los caminos que uno pueda elegir. Y también este tema de conectar con el territorio, con el lugar de donde eres o con el que tienes más afinidad o demás, siento que conversa mucho con lo que hablábamos aquí en Devolver Conciencia, también con objetivo personal. Yo también soy de un lugar un poco apartado del centro del país, un pueblo muy pequeñito, se llama Florencia Caldas, casi siempre quiero resaltarlo aquí, y es que yo salí de allá, pero siempre he querido, hay algo que me une y siempre he querido como retribuir un poco, como volver y conversar y contar un poco de mi historia y demás. Y yo creo que eso es lo que, aquí hay un hilo conductor con lo que haces, y es que a través de la fotografía pues cuentas una historia. Y historias que pueden ser de tu territorio. Bueno, entre otras cosas, aprovechando que estamos hablando de eso, quiero contarles que Ever tiene una página muy linda, yo la estuve viendo, yo lo sigo en redes sociales a Ever, en Instagram es @Ever Andrés Mercado, y resulta que tiene una página donde expone parte de sus trabajos o del trabajo documental, de sus fotografías documentales que hace, súper linda, hay historias impresionantes, ahora nomás, o ayer estaba leyendo algunas, y es precisamente eso, contar a través de fotografías una historia que une, en este caso, o que conecta a comunidades o personas de su territorio, y eso me parece hermoso. Así que quisiera pues agradecerte también que pongas esto público, que lo pongas como para que todos podamos acceder a ellos, pero también que estés regresando a ese territorio cuando puedes, en el momento que puedas, pues a contar historias, ¿no? A través de lo que ya has aprendido, a través de tu recorrido profesional. Así que eso me parece muy lindo y bueno, felicidades por eso, me parece muy bonito. Aquí les dejamos el Instagram de Ever por si quieren ver también su perfil, que ahí cuenta unas historias increíbles. Así que, Ever, no, pues yo estoy aquí encantada, yo creo que nosotras y toda la audiencia quisiera quedarse aquí contigo conversando, que nos cuentes todas las historias posibles, pero bueno, claro, por cuestiones también de tiempo, pues no podemos quedarnos aquí mucho, pero seguramente si pudiéramos nos quedaríamos. Yo quiero preguntarle una cosa antes de pronto de empezar a cerrar. Perdón. No, yo quiero, ahorita oyéndote hablar así, y me causa un poco de curiosidad cómo es tu rutina en el trabajo, porque viste que uno muchas veces, la rutina de muchas profesiones es una rutina muy monótona, ¿no? De cumplir un horario en oficina, por ejemplo, en el caso que yo más conozco, que es el de las ciencias, son muchas horas en el laboratorio o en una universidad dando clases, como con muchos horarios y muy rutinario, ¿no?
Y a mí siempre me causa curiosidad cuando yo veo personas así que viven de la fotografía, que viven de pronto no sé, como de documentales o de otras cosas. Siempre me causa curiosidad cómo no sé qué tan distinto sea, ¿no? A una rutina de un horario de oficina, de horario fijo, si es muy distinta, si es parecida, cómo se maneja eso. Creo que eso es algo que cuando uno siempre está como cansado de, tengo que cumplir 8 horas, uno piensa, ¿por qué no estudié una cosa como fotografía? ¿Por qué no fui artista? ¿Por qué no hice? Como que uno se imagina esas carreras como que tienen un poco más de libertad, no sé, no sé cómo, no sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Entonces sí me causa curiosidad y ya que estás acá me gustaría que nos cuentes un poquito cómo es eso. Si es Mi un rutina mito o cómo es. en este momento en la vida está siendo la más normal del mundo porque ahora, digamos, por lo que estoy acá en Bogotá, estoy, digamos, vinculado como prestador de servicios por una entidad pública que en este momento requiere que mi presencia sea casi presencia de oficina. Entonces, eh, digamos, la forma en la que actualmente estoy manejando el tiempo de trabajo es muy parecido a oficina, es llegar, de ejemplo, entre 8 y 10 de la mañana a un punto de oficina, en la entidad estatal, digamos, que ahora está requiriendo mis servicios como fotografía, por ejemplo. Mm, y en este caso tengo hora de entrada, pero no sé qué pueda pasar en el transcurso del día y puedo acabar o a las 5 o a las 6 o a las 8 o a las 10 de la noche. Entonces, eh, últimamente la manera en cómo estoy viviendo mis días es muy de oficina, porque claro, y aquí quiero poner como otro pequeño asterisco, es claro, yo estoy haciendo fotografía, por ejemplo, y es lo que me gusta hacer, pero también hay momentos de la vida o circunstancias donde no porque yo sea fotógrafo o haga arte o haga pintura, todos los días, todo lo que yo haga es como que nace así de la vida de artista, medio bohemia. No, porque pues igual uno también tiene que, no sé, pagar recibos, ser responsable con su vida económicamente hablando. Así que en ese sentido, pues hay, digamos, actualmente la forma en cómo estoy viviendo es para poder garantizar una estabilidad económica que me permita a mí, al tiempo, hacer también estas posibilidades de narración documental para tener la libertad económica y cuando tenga la posibilidad en tiempos, también tener la libertad en tiempos. Entonces, por ejemplo, eh, hace poco que hicimos el taller con Juan, que está por aquí todavía, con Juan en el Cauca. Yo tengo en este momento un trabajo que me obligando a tener un tiempo de oficina, pero cuando se me presenta la posibilidad y el deseo de aportar a una comunidad o a un grupo de personas a través de lo que es hacer, en este caso como un taller, voy y lo hago porque tengo ya, digamos, estoy trabajando, pero tengo el ahorrito económico para poder ir, viajar, estar un par de días, compartir con las personas, compartir el conocimiento, pues, y regresarme. Y ahorita esa es como la fórmula. Ahora, hay otras colegas y otros colegas que realmente ya han podido tener o ya han podido tener un desarrollo laboral mucho más avanzado y viven del ir y venir del trabajo, que es de estoy aquí, que me pasa mucho con varias personas con las que hablo, colegas, que estoy, no sé, alguien está viviendo en Bogotá y mañana está en el Amazonas haciendo un cubrimiento, luego regresa, pero ya es diario, llega al Amazonas, luego regresa a Cali, luego se va para acá, luego se va para Cali, luego regresa, luego se va para Cauca, y así. Entonces, digamos que mis movimientos son similares, no son tan frecuentes ahora, justo para este año y el año pasado, pero justo ahora mi rutina es esto. Ahora, mi ideal de rutina, que es donde quiero llegar, es tal cual el que tú dices, y es hoy me levanto y ya sé que en la semana tengo estas historias por contar y esas historias me llevan a tales lugares y estaré en tales sitios una X cantidad de días y luego me regreso, puedo descansar un par de días y luego voy a otra comunidad, hago la historia, la cubro, acompaño a la comunidad y así. Esa es mi meta, que espero que este año, por ejemplo, ya podamos tener forma, darle forma a esa idea. Que antes cuando estaba en Buenaventura también pasaba. Podía trabajar para alguna ONG o alguna entidad y salir de Buenaventura y digamos en los últimos 3, 4 años cuando vivía en Buenaventura,
era vivo en Buenaventura, pero tengo que hacer un cubrimiento en Cartagena, o en Gambote, o en Malagana, o en el Cauca, en Cali, en Bogotá, y me iba moviendo. Solo que justo en este momento estoy casi que en tiempos de oficina, más o menos, pero sí. A mí me parece interesante hablar de esto porque justamente por lo que tú hablabas ahorita de flexibilidad, ¿no? Creo que el mundo y la sociedad va cada vez más hacia vidas más flexibles, trabajos más flexibles. Lo siento así como que los jóvenes que son justamente nuestro público cada vez quieren menos trabajos así con horarios fijos y monótonos. Eh, y me parece importante también tocar estos temas de qué tan viable es eso, ¿no? Una cosa es lo que uno desea, a mí también me gustaría tener más libertad. Yo amo mi trabajo, amo ir al laboratorio, amo hacer química, pero no todos los días tengo ganas. Hay días que quiero quedarme en mi casa y decir, hoy no quiero ir, o hay días que la reacción no me da lo que tengo que preparar, ¿no? Y es como, no quiero hacer esto más. Y creo que eso nos pasa a todo independientemente de las carreras en las que estemos. Entonces no sé cómo se pueda lograr algún día esa flexibilidad y eso lo toco por eso, porque los jóvenes de ahora por ahí idealizan algunas carreras, creen que si de pronto yo soy artista, si soy fotógrafo, si soy no sé qué, no voy a tener tanta flexibilidad, que si de pronto soy un ingeniero, un científico, no sé. Entonces por eso me parece también chévere tocar esas realidades y me gusta mucho de lo que hemos hablado contigo hoy, que ha sido muy sincero en no idealizar las cosas. Que eso también es algo que yo, acá en Devolver Conciencia lo hablamos mucho. Como uno, o sea, por ejemplo, nos ven acá ya profesionales, han hecho esto y esto y esto, y por ahí parecía como que fue fácil o como que fue, y detrás de cada cosa, de entrar a la universidad fue difícil, cruzarla, terminarla fue difícil, cualquier posgrado que uno intentó hacer después tuvo sus dificultades. Entonces nosotros acá no queremos romantizar las cosas como decías hace un rato, justamente al contrario, queremos que ustedes tomen la decisión que tomen, la tomen informados, que si ustedes deciden entrar a la universidad o deciden hacer un curso o deciden hacer lo que sea, sepan que a qué se van a encontrar, cuáles van a ser las cosas más difíciles, qué retos pueden haber, y de tal forma entren ya más preparados y no como ese choque que por allá a nosotros nos tocó en la época en la que, bueno, yo mucho más que vos, capaz que vos ya cuando empezaste la universidad ya había más, no sé, internet y más acceso a información. Yo entré en el 2005, donde todavía no era tan fácil entrar a internet. Y entonces como que uno también sí pasa eso, uno idealiza mucho la universidad y de repente entras y pum, te das como muchos choques. Entonces está bueno también como prepararse con todas estas realidades y eso me ha gustado mucho de todas las cosas que nos has dicho hoy, ser muy sincero, como decirnos, sí, esto es chévere, esto es bacano, esto me gusta, pero también hay esta responsabilidad, hay este sacrificio. Y creo que eso es bastante importante para los muchachos que nos vean. Acá siempre les decimos, sueñen en grande, busquen becas, toquen puertas, pero sepan que hay que poner mucho esfuerzo, muchas veces sacrificios para cumplir todas estas cosas. O sea, por más que de pronto tengas una ayuda económica, siempre va a haber un sacrificio, no sé si sacrificio sea la palabra, pero sobre todo sí un esfuerzo. Siempre hay que dedicar tiempo, en vez de estar con mis amigos un fin de semana, me quedo estudiando o me quedo haciendo este trabajo para poder ahorrar y hacer después tal otra cosa. Pues creo que eso me ha gustado mucho de la charla contigo hoy, que sea tan aterrizada en muchas cosas. No, a ustedes, muchas gracias. Igual cualquier cosa, si alguien que está viendo y tiene alguna duda y quiera conversar también de manera directa conmigo, querida, querido, queride, lo puede hacer. Pues ahí está la cuenta de Instagram, puede escribirme por interno sin problema. Yo me demoro un poco en contestar, pero siempre estoy atento. Pero sí, a la final quiero que como que la sensación que quedemos aquí tras esta conversa es que pues todo es posible. Si realmente pues una quisiera emprender camino, que es muy difícil en contextos donde la ausencia del Estado es muy difícil, como le ha pasado tanto a Ana, quizá también a Angélica, como me pasó a mí, donde vivíamos en contextos, eran contextos complejos para poder desarrollar una vida como uno la quisiera tener o estudiar lo que uno quisiera estudiar, pues la posibilidad de una beca no está nada mal, no se ve nada mal, la posibilidad de un apoyo económico no está nada mal. En comunidades donde no hay presencia del Estado, donde no hay un desarrollo económico decente,
donde no pasan muchas cosas que en otras ciudades sí, y que a nosotros nos tocó, a nosotras y a nosotros nos tocó asumir ese reto si queramos hacer algo. O sea que es viable, no es difícil, es complejo, pero digamos que hay ejemplos como ustedes mismas, por ejemplo, como a la gente que ustedes han traído, que han traído personas grandiosas como invitadas y como invitados, que muestran que no es del todo imposible, pero sí, se puede, se puede. Gracias, Ever, por tus mensajes en el día de hoy. Yo creo que dejas, ha sido una charla inspiradora y yo creo que dejas a más de una persona ahí motivada, porque tal vez haya por aquí fotógrafos documentales con mucho potencial que quieran dedicarse a eso en su vida. Y ya para cerrar, Ever, aquí en Devolver Conciencia siempre hacemos una pregunta al final, es muy cortica, y quisiéramos saber qué te hubiera gustado escuchar en tu momento de colegio, en ese momento que querías o que ibas a decidir qué hacer con tu vida. ¿Qué te hubiera gustado escuchar en ese momento que te dijeran y que quisieras transmitirle ahora a esos chicos que están en ese proceso de elegir carrera o qué hacer con sus vidas? ¿Qué me gusta escuchar? Ópale, esto no va a tener en el radar, pero yo creo que es una frase que al final yo me repito siempre, y es: la vida es de mentiras. Y ya que voy. Y es que eso es un poquito como difícil de explicar, pero la idea de que no hay que tomarse tan en serio la vida como uno cree que debe tomársela. Entonces, uno a los 15 cree que se debe tomar la vida muy en serio y a los 15 debe definir su vida. Uno a los 16 cree que debe tomarse la vida muy en serio porque lo que yo decida ahora me va a definir los próximos 40 años que se me vengan. Entonces, también como a pensar en pensar las cosas con calma. En la vida claramente hay que tomárselo en serio, pero hay cosas que no necesitan que se las tome uno tan en serio porque pues, no son definitivas. El trabajo es importante, pero el trabajo no es tan serio como para que toda mi vida gire alrededor de mi trabajo, porque yo soy una persona antes que alguien que trabaja. Mi deseo para estudiar es muy importante y está muy bien, y tómate esa vaina muy en serio, porque eso va a definir. Pero antes de que te tomes eso en serio, recuerda que no eres lo que haces, uno es lo que comparte con las personas. Así que a la final, bueno, eso, y ¿a qué le tiene miedo? Ya cuando uno se hace una pregunta como, quiero hacer esta vaina, y uno se pone un montón de impedimentos, que me pasó, digamos, con mi mamá. Cuando yo no quería estudiar porque dije, pues madre, yo tomo esta carrera y no sé cómo pagarla, me dice, ¿a qué le tiene miedo? A ver, aterricemos sus miedos. ¿Qué le genera problema? Y mami, pues que no podemos pagarla. Bien, está la beca. Mami, pero es que no tengo dónde llegar. Yo tengo una amiga que tiene una amiga que tiene una amiga que nos va a alquilar un cuarto. Mami, pero es que estoy muy chiquito, no sé. Tengo 15, ¿por dónde agarrar con 15? Usted tiene las herramientas, usted sabe hacer esto y esto y esto. Usted tiene habilidades sociales, usted charla, usted es buena gente. ¿A qué le tiene miedo? Entonces, todo bien. Cuando uno quiera hacer, o cuando uno tenga un propósito en cualquier sentido, preguntarse realmente, desde la sinceridad, ¿a qué le tengo miedo? Y en función de a qué le tengo miedo, ver si uno puede encontrarle solución. En este caso, en la falta de educación, una beca, y de ahí para adelante, cualquier cosa entra en ese ejemplo. Muchas gracias, Ever, por tu mensaje. Encantadas de conocerte. Devolver Conciencia aquí está abierto para ti cuando quieras regresar y contarnos más historias, que yo creo que nos quedan faltando muchas. Y bueno, este fue el programa de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta aquí. Y aquí les dejamos pues muchos mensajes importantes. Ever nos dejó unas enseñanzas importantísimas para la vida y también para esas habilidades y ese compartir con la gente. Y mencionaste algo hermoso, y es que somos eso que compartimos, ¿no? Compartimos con la familia, con los amigos, con la gente que nos rodea, y eso me parece muy bonito. Así que muchas gracias, Ever, nuevamente, y muchas gracias, Angélica, también por acompañarnos hoy en la entrevista, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Bueno, aquí cerramos nuestro programa. Nos vemos dentro de 8 días.
otra vez en Devolver Conciencia a las 11 de la mañana. También tenemos un invitado muy especial en otra área del conocimiento, que es geología, un poco afín a lo que yo hago, pero con una especialidad que es ignología. Y bueno, ahí estaremos conversando con él, así que nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Y Angélica. Dentro de 8 días hay programa doble. Hay en la mañana y en la tarde tenemos en vivo por Telemar con una colombiana que trabaja en la NASA. Así que ese también va a ser un programa, o sea, no sé, yo creo que de las cosas que uno más difícil piensa en la vida, trabajar en la NASA debe ser imposible, y hay una colombiana, bueno, muchos colombianos, pero vamos a conocer una que trabaja allá. A mí cada historia me parece hermosa, y así que ya saben, dentro de 8 días tenemos programa por la mañana a las 11 y a las 3 de la tarde también. Muchas gracias a todos, chao. Cuídense mucho, chao.